Storytelling es una de las herramientas más poderosas que tenemos para captar la atención de la audiencia y hacer que escuchen cada palabra que decimos. Muchos de los consejos que habrás escuchado por ahí lo único que hacen es complicar muchísimo el storytelling. Y en realidad es súper fácil si sabes lo que dices y lo que importa. Por eso en este vídeo te voy a mostrar 5 técnicas para crear unos storytellings irresistibles que empaticen con tu historia y por tanto que te vendan. Y te puedo asegurar que cuando acabes este vídeo sabrás contar unos storytelling que conseguirás con ellos que empaticen contigo, que se sumerjan en la historia y al final conseguir vender el mensaje. Con ello pasamos a la herramienta número 1. Localización. Materializar el lugar. ¿Qué quiero decir con materializar el lugar? Tenemos que hacer que la audiencia visualice el lugar. En vez de decir estábamos en una oficina, o estábamos en un parque, o estamos en una habitación, tenemos que hacer que lo visualice. ¿Y cómo lo vamos a hacer que visualice? Lo que tenemos que hacer es dar detalles, que se sumerja en la historia. Entonces, en vez de decir que estamos en una oficina, tenemos que decir estamos en una oficina que según entrabas había unas cristaleras gigantes y ponía el letrero de la compañía, Google. Y además había un escritorio de madera de un roble precioso y había una secretaria ahí muy agradable que según pasé por la puerta me dijo: buenos días, caballero, ¿a qué ha venido usted hoy aquí? Con esto que he conseguido es pasar de decir que a una simple oficina a describir una oficina diferente. Lo que he conseguido es que la gente se sumerja en la historia, que se meta en la historia. Cada uno después tendrá su propio concepto de oficina. Pero gracias a hacer unos detalles, una breve descripción de cómo es una oficina, habremos conseguido que se imaginen el oyente de una forma, cada uno distinta, la oficina. Lo más importante aquí es dar una descripción para que el oyente se sumerja en la historia y por tanto que se sienta como si la estuviese viviendo él mismo. Pasamos a la técnica número 2. Acción. ¿Qué estaban haciendo en ese específico momento? ¿Por qué es tan importante decir lo que decimos? Porque una vez más queremos sumergir a la audiencia en la historia. Por ejemplo, vamos a continuar la historia de las oficinas. Y según estaba pisando los últimos escalones, me di cuenta en ese momento de que me estaba adentrando en una de las mayores tecnológicas del mundo. Según abría la puerta de cristal, vi a una hermosa secretaria y muy gentil y educada conmigo preguntándome qué quería. Entonces lo primero que la dije fue: buenos días, estoy aquí para realizar una entrevista. Como has podido observar, he ido describiendo poco a poco con detalles. Tampoco hay que adornar con muchas florituras las cosas, porque si no van a decir uy. Pero lo que tenemos que hacer es hacer que el oyente se sumerja en la historia. Luego cada uno tendrá su propio concepto. Pero cuanto más detalles le demos de acciones y de lugar, haremos que el oyente, por tanto, se sumerja en la historia. ¿Qué es lo que queremos? Que se sumerja en la historia. Con ello, pasamos a la técnica número 3. Ideas. ¿Qué estábamos pensando? Todas las personas en esta vida tenemos un montón de ideas a lo largo del día. Pueden ser miedos, acciones, planes, sueños. Y tenemos que decir, en el caso de la storytelling, lo que estábamos pensando en ese momento. En vez de decir estaba emocionado por conocer a mi clase, puedes decir
Por fin, después de tanto tiempo, la pude ver de nuevo a mi crush. Como habéis podido apreciar, hay una diferencia, que lo que va a hacer es, como digo, hacer que el oyente se sumerja en la historia. Es lo que queremos al fin y al cabo, que el oyente se sumerja en la historia, que empatice con nosotros y cuando termine de hacer la historia se sienta uno más, que no solo sea el oyente sino que la viva. De esta forma generaremos unas emociones y unos sentimientos y nos van a recordar por cómo les hicimos sentirse, no por lo que decimos. Con esto pasamos a la técnica número 4. Emociones. ¿Qué estabas sintiendo? Aquí es donde más podemos exprimir el storytelling. ¿Por qué digo esto? Porque aquí es donde vamos a poder generar sentimientos a la audiencia a través de cómo expresemos los sentimientos de ese momento. Por ejemplo, en vez de decir, estaba nervioso por ver a mi crush, puedes decir, me generó unos sentimientos que nunca había experimentado con otra persona. Sentí como mi propio cuerpo me generaba unas mariposas en el estómago que no solo me proporcionaban y propiciaban nervios, sino también alegría. Era una sensación rara que nunca había experimentado con otra persona. Como podéis haber apreciado, lo he adornado de tal manera que el propio oyente, a través de las emociones que yo sentí, pueda sumergirse en la historia. Otro ejemplo, que seguro que habremos vivido muchos. Antes, pues estaba nervioso antes de la entrevista. Después, sentía como cada segundo que pasaba era una hora. Me sentía como el sudor frío recorría por la piel de la espalda. Como esa gota de sudor frío me estremecía. Y sentía a la vez que no sería capaz de decir ninguna palabra una vez que pasase por esa puerta y me encontrase a los 5 entrevistadores que me harían preguntas que yo ni siquiera llevaría preparado. Esa sensación de un nudo en el estómago que no sabes si vas a poderle quitar o no una vez que traspases esa puerta para poder hacer la entrevista ideal. Como podéis haber apreciado, lo que he hecho ha sido dar unas emociones, describir unas emociones para que la audiencia empatice con nosotros y se sumerja de nuevo en la historia y la visualice. Pero ojo, hay que tener cuidado. Tampoco hay que ponernos técnicos. No hay que añadir muchas florituras. Hay que adornar la historia, por supuesto, pero no hay que ser técnicos, sino hay que ser simples. Porque si lo hacemos de forma técnica, el oyente desconectará y probablemente le perderemos. Con esto pasamos a la última técnica, técnica 5. Pero antes de pasar, quería agradeceros que dejaseis un comentario y me dieseis un like. También me ayudaría un montón y sobre todo que compartáis el vídeo para aquella persona que crees que le vendrá bien saber la historia del storytelling, para que la sepa contar y generar un montón de emociones a la audiencia cuando cuente estas historias y así poder vender el mensaje. Técnica número 5. Diálogo. ¿Qué estaba escuchando? La mayoría de las historias tienen varios personajes. Una crush, un manager, un entrevistador e incluso a veces un perro. Entonces, ¿qué estaba pensando en ese momento? Hay que dar a la historia la máxima información posible para que el usuario le resulte muy fácil imaginarse la historia y por tanto que se sumerja y empatice. Por ejemplo, antes estaba cabreado, después estaba de tan mal humor en ese momento que cualquier palabra que tú me hubieses dicho hubiese hecho que yo saltase. Y yo no soy así.
pero en ese momento cualquier palabra que me hubieses dicho hubiese hecho que hubiese saltado la chispa en mí y te hubiese dado una respuesta muy borde que no concuerda como realmente soy yo. Como habéis podido apreciar, hay una clara diferencia de cómo he dicho antes que estaba cabreado y ahora como he dicho que estoy cabreado. Y eso es lo importante, tenemos que hacer que la audiencia empatice con nosotros y se sumerja en la historia. Porque aquí lo que queremos hacer es, con el storytelling, cortar una historia de un breve minuto, 2, y hacer que se sumerja en la historia el oyente y, por tanto, conseguir unas emociones y una empatización sobre el mensaje que estamos diciendo para así poder venderlo y generar emociones, como comento. Todo ello junto forma una herramienta muy poderosa que se llama storytelling. Te dejo aquí un ejemplo. Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, hierba y bombilla a un costado y agarré el cepillo, el betún y la gamuza, y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara, se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Como has podido apreciar, este storytelling es bárbaro. Y te puedo asegurar que cuando apliques estas 5 técnicas vas a poder generar storytellings como este, pero estoy seguro que si lo practicas vas a generar storytelling mucho mejores. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. Adiós.